Tríptico es una propuesta que busca volver a conversar sobre los temas importantes de la vida. Es una invitación a repensar diferentes conceptos que atraviesan todos los tiempos y todas las culturas. En cada episodio abordaremos un tema desde 3 perspectivas diferentes. Somos 3 personas con 3 profesiones distintas reflexionando sobre lo mismo, lo humano, en tiempos de deshumanización. Episodio 12. La identidad. Hay preguntas que aparecen después de la respuesta, aunque suene paradójico. Y son una oportunidad y a veces también una necesidad de revisar eso que nos respondimos, tal vez sin procesar, pero que de alguna manera quedó asimilado o asumido. Una de esas preguntas, universal si las hay, es ¿quién soy? Cuando pensé en este episodio, se me vino rápidamente, cuando me empecé a preparar lo que iba a traer para este episodio, se me vino a la mente una anécdota, una situación concreta que justo tiene que ver con esto, que me pasó hace poco, y es que recibí un mensaje de una persona a la que entrevisté una sola vez, y lo que me dice en ese mensaje me dejó muy, muy angustiada, muy mal. Me sorprendió, no me esperaba para nada ese mensaje. Una persona que yo entrevisté hace más de un mes, casi 2 meses les diría. Bueno, recibo ese mensaje, eso, me choqueó. En un primer momento fue como, no lo entendí. Después cuando me empezó a caer la ficha, me puso muy, muy mal. Cuestión que en un momento vino una persona a consolarme y en un momento me dice, ¿vos sabés quién sos? Y me pareció justamente potable para este episodio esa cuestión, esa intervención, digamos, de que yo me sentía mal por esta... No es que esta persona que me envió el mensaje me hubiera dicho vos sos tal cosa, pero sí me ubicó en un lugar muy indeseable, en un lugar que a mí me parecía espantoso, y a la vez yo decía, pero no soy eso, o sea, no actué de esa manera o no actué desde ese lugar, pero a la vez me pesaba mucho esa calificación, acusación, voy a decir, claro, no era sí, yo lo tomé como una especie de acusación, vuelvo a decir, con cosas muy, para mí al menos muy fuertes, y me pareció interesante traerla porque la intervención fue como, pero vos sabés quién sos. Y a la vez es paradójico eso porque efectivamente si yo hubiera estado súper tranquila y relajada con que yo sé quién soy y lo que hago, no me hubiera angustiado, no me hubiera sacado de eje tanto, porque fue la verdad muy, muy difícil. Ese día fue muy... Y después me quedé como con esas reminiscencias, ¿no? Con ese eco de esas palabras. Entonces, bueno, lo traigo porque... Por ahí esta pregunta que, como decía, seguramente todas las personas que estén escuchando esto, sobre todo adultos y adolescentes, particularmente ese último caso, los adolescentes más tal vez, se han planteado esta pregunta, este interrogante en algún momento. En la infancia, o digamos los niños, las niñas tal vez no se lo han planteado de una manera concreta o no ha surgido así explícitamente en algún espacio, en algún ámbito, pero justamente y curiosamente es el momento en el que nos respondemos esto, pero lo respondemos como porque aparece un enigma en relación a eso, quién soy, cuál es mi lugar. Uno agarra, por decirlo así simplemente, a lo que tiene a mano a nivel de discurso y en un lugar se ubica como yo soy esto. Y queda ahí hasta la pubertad. La pubertad, que es un proceso o un hecho biológico que es irreversible y es súbito, digamos, aparece y hay que avanzar con eso, hay que arreglárselas con eso que pasa en el cuerpo. Uno no lo puede controlar, no lo puede evitar, no lo puede postergar, no lo puede anticipar, es como pasa y hay que hacer algo con todo eso.
y transforma profundamente. Obviamente los cambios empiezan, la pubertad es biológica, empieza con los cambios a nivel hormonal y todas las consecuencias que trae eso, pero desde ya que todo lo que nos pasa en el cuerpo tiene un impacto en cómo lo simbolizamos, cómo lo procesamos y revisamos todo lo que traíamos y todo el esquema que teníamos a muchos niveles, no solo a nivel físico, sino también a nivel vínculo con otros, vínculos con padres, con familia. Cuestiona varias premisas establecidas. Absolutamente todo. Es un momento muy complejo por eso. Y en ese momento tal vez puede que vuelva a aparecer, digo porque aparece como pregunta, pero ya no a lo mejor de una manera más implícita, sino que a veces puede aparecer en algún contexto más contenido, más planificado, qué sé yo, en algún taller, a veces en la escuela o en alguna cuestión de orientación vocacional, ¿viste? Suele estar esta pregunta de quién soy, cómo soy, qué me gusta, bla. A veces también aparece en contextos intempestivos, inesperados, por alguna situación de la vida en concreto. O tal vez no en la adolescencia, bueno, como decía, ahí sí hay un hecho concreto, pero a veces en la vida adulta aparece también esa pregunta o nos detenemos a recibir esa pregunta o a formularla, como les digo, en alguna cuestión concreta que a veces, digamos, no es que lo tengamos pensado, pero me parece rescatable este hecho de que es una pregunta que a pesar de que ha sido respondida en parte, insiste. La identidad como tal, como concepto, identidad, no es un concepto psicoanalítico. O sea, en el psicoanálisis no se habla de identidad, pero si tengo que buscar algún concepto, como se dice, solidario a esa idea que tenemos por ahí del concepto de identidad, asocio el concepto del yo. Y después las identificaciones, que no es lo mismo que la identidad. Ya voy a ampliar un poco más. Es quizás de todos los temas que hemos venido hablando a lo largo de estos 12 episodios, el más abstracto de todos, a mi entender. No sé, ¿en qué sentido abstracto? Más difícil de ejemplificar, más difícil de poner en palabra. Bueno, yo no sé, no lo veía tan así. No lo he pensado como algo abstracto. ¿Por qué? El yo y las identificaciones tienen un soporte que no es nada abstracto, que es el cuerpo. No hay yo sin cuerpo, pero no es el cuerpo. Claro, no hay en psicoanálisis y continente. Pongámosle en psicoanálisis el cuerpo y, a ver, digamos, la premisa, podríamos decir, fundamental en términos, no sé, diría antropológicos o de objeto formal dentro de lo que es el objeto de estudio, que es el ser humano, que es lo que distingue al ser humano de otros seres, y es ese efecto que tiene lo simbólico sobre lo orgánico, vamos a decir así, ¿no? Entonces, eso es propio del ser humano. Para el psicoanálisis, vuelvo a decir, es una concepción, no es la única ni la verdadera ni nada por el estilo. Entonces, el yo requiere de un cuerpo, o sea, no es sin cuerpo, pero no es el cuerpo. Y justamente es esa tensión la que muchas veces aparece, por eso volví a tomar esto de la pubertad, porque ahí el cuerpo despierta, o sea, emerge otra cosa, vuelvo a decir, inédita. Y entonces eso tiene un efecto y entra en tensión o en oposición con esquemas o con justamente identificaciones que respondían a otra situación, a otro momento. Entonces, no sé si diría abstracto, pero sí una cuestión que traía para comentar. Sé que este término que voy a usar se puede leer de otra manera, pero lo voy a intentar precisar. Ustedes me van diciendo. No es abstracto, pero sí es del orden de lo virtual. ¿En qué sentido virtual? De lo, podríamos decir, especular, de lo que representa algo concreto o algo tangible. El espejo, en ese sentido, traigo esta imagen, valga la redundancia, valga la referencia, porque el espejo, ¿qué hace? Reproduce algo que está, podríamos decir, en lo material, en lo concreto, ¿sí? Y es una paradoja la que nos encontramos con el yo, en el concepto del yo, quiero decir, de que uno señala, si uno
el niño. Bueno, hay un proceso que se le llama en psicoanálisis, no es exclusivo del psicoanálisis, digo, pero el psicoanálisis lo toma fuertemente, que es el estadio del espejo, que es un proceso que está incluso situado en una etapa temporalmente. Sí, es entre los 6 y los 18 meses. Que dice, el ser humano, si se posiciona en un espejo, puede señalar su imagen y reconocerla como propia. Claro, se reconoce una entidad separada de la madre, que en un principio, en la primera etapa, es una misma cosa. Exacto. Y además, digo, siente cosas, mueve su cuerpo torpemente, porque todavía, 6 y 18 meses es un periodo de mucho desarrollo, de todas maneras. No es lo mismo un bebé de 6 meses que uno de 18, para nada. Pero digo, es un periodo bastante extenso, aunque parezca poco para otro periodo de la vida. Nos falta un golpe de horno, la verdad, la especie humana. Sí, exactamente. Eso es lo interesante. Que el cachorro humano nace de una manera muy prematura a nivel motriz. Sí. Mucho más que otras especies. Un perro ya camina a la semana, ya está caminando, o la especie que tenemos más cercana a nivel de antecesores, que son los homínidos. Claro. Sin embargo, puede hacer este proceso, este acto psíquico, como en un momento sin advertirlo así, lo llamó Freud. De individuación. De apropiarse de esa imagen, de identificación. Bien. No individuación en sí misma, sino identificación. ¿Y por qué? Más allá de esto que decís que se concibe como algo separado de, más allá de eso, no es solo separado de, como que no soy parte de mi mamá o no soy parte, sino en una imagen. Palabra también. Digo, no solo en la imagen a nivel ilustración, digamos, a nivel la imagen y la palabra estético. En el mismo peso. Exactamente. Porque vuelvo a esto que decíamos de lo que consideramos en psicoanálisis, lo original del ser humano es esa intromisión de la palabra como causante de podríamos decir, el soporte humano, ¿sí? Nos movemos en el mundo con otros con palabras. Más allá, vuelvo a decir, del cuerpo que portamos, que no somos sin eso. Pero aún así, todo lo que podemos llegar a hacer está atravesado por la palabra. Más allá de que no hablemos, quiero decir, está atravesado por lo simbólico, ¿sí? Uh-huh. Y a eso un poco iba también con esto del plano de lo virtual, ¿sí? Uno reconoce afuera, señala al espejo o a una imagen afuera y dice, eso soy yo. O sea, uno pone afuera algo que es propio. Y ese proceso, que vuelvo a decir, lo hacemos tal vez sin reparar en el momento. Digo, no es que a los 6 meses uno lo razonó y dice, voy a identificarme con tal palabra. No, pasa, sucede. Después, uno, por supuesto que no se va a identificar con cualquier cosa. Quiero decir, uno está también dentro de un discurso. Yo pensaba en una metáfora un poco boba, pero para que se entienda, es como si yo estoy en mi casa y de repente tengo que salir de mi casa rápido, tengo que agarrar algo para salir afuera al mundo y voy a agarrar la ropa que tengo a mano, la que está ahí, la agarro, me pongo eso y salgo. No voy a salir como Dios me trajo al mundo. Bueno, un poco las identificaciones suceden un poco así. Digo, no es que uno tiene tiempo para ir, buscar esta ropa, combinarla. No, si yo tengo que salir, o sea, está temblando acá en Mendoza, está temblando y tengo que salir de mi casa porque si no me puedo morir, salgo rápido y salgo y agarro lo que esté ahí a mano, me pongo ese, exactamente. Ahora, no es cualquier cosa lo que está a mano. Puedo a lo mejor elegir entre 2 o 3 cosas, pero que están ahí. No me voy a poner un tapado de piel si en mi casa no hay tapado de piel. ¿A qué voy con esto? Si esta metáfora, un poco concreta, la llevamos al plano de lo discursivo, si en mi casa nunca se habló de X tema o nunca circuló determinado lenguaje, determinadas palabras, determinados lugares simbólicos, y no me voy a identificar a eso. Me voy a identificar a lo que me rodeó, lo que me bañó en términos de lenguaje. ¿A qué? Y qué sé yo. Recién podremos saber de eso más adelante, capaz en la infancia ya más madura, más crecida, digamos, cuando uno ya puede hablar sobre sí, o más adelante, ni hablar, por supuesto, adolescencia, adultez. Pero sí es importante que a lo que sea que yo me agarre, cualquier prenda, ¿no? Ese traje que uno se pone para salir al mundo, para salir a
establecer relación con otros, porque en definitiva el yo también, como instancia, tal vez Freud lo planteó como una instancia psíquica más específicamente, es lo que nos permite, es como esa especie de límite entre lo interno, lo que él consideraba lo interno, los deseos o alguna pulsión, y el mundo exterior, lo que llamaba él. Sí, a la vez se define por oposición. Yo soy el diferente a los demás. O sea, mi esencia, mi naturaleza se define por oposición. Yo no soy otro. Entonces, en relación al otro, yo construyo mi identidad como un ser distinto, diferente. Sí. Sin embargo, es interesante también escuchar no solo lo que soy o cómo uno se nombra, sino cómo uno no. Claro. Digo, que no soy. Lo que no soy. Porque, o al menos esa es la parte más interesante para mí, tal vez, dentro de la escucha que uno puede tener ya condicionada y inscripta en el psicoanálisis. Y es que por ahí el yo es esa, vuelvo a decir, ese ropaje, esa armadura, que no deja de ser, paradójicamente, también endeble. Quiero decir, por ahí hay quienes se identifican de alguna manera, no sé, yo soy... Emo. Sí, o yo soy desprolijo. Yo soy un desastre, yo soy muy correcta. No sé, lo que sea. Seguramente hay algún acto que contradiga esa identificación. Y eso es lo interesante, ¿sí? Yo recién decía, si hay algún concepto que podemos anclar al concepto de identidad o que podemos pensar como equivalente, es el yo. Entonces la identidad es esa forma, es ese concepto totalizante, absoluto, yo soy esto, y que se entiende como lo que vos dijiste recién, como mi esencia, mi naturaleza, como yo soy esto inmanentemente, digamos, y de manera también casi hasta, como es trascendental, ¿no? Como que yo siempre voy a hacer esto. Y por ahí uno se topa con otras cosas, incluso uno mismo. En algún momento, por ejemplo, como lo que me pasó en la anécdota que comenté, en donde uno, algo de lo que pasa por fuera o de lo que uno puede tomar, cuestiona. Exactamente, te saca de ese lugar. Entonces, yo no estaría tan segura de que sea algo así como una esencia. ¿En qué sentido no? En que está habilitado a ser cuestionado. Y si está habilitado a ser cuestionado es porque no es tan sólido, digamos, como uno supone que es. Pasa que si uno se está preguntando todo el tiempo quién soy, que no, sería invivible la vida. No termina siendo nadie. Uno tiene que avanzar sobre ciertos supuestos. Uno construye algo y con eso vuelvo a decir, el yo es importante, el yo es necesario para poder vincularse, tener una relación con las demás personas, pero la pregunta por ahí, el planteo que traía es que seguramente hay otra cosa que no está ahí representada. Digo, lo que vemos en el espejo no es más que una representación, pero uno se cree eso. Medio como el cuadro ese de Magritte, de René Magritte, esto no es una pipa. Una interpretación posible de eso es que justamente el cuadro es una pipa, un dibujo de una pipa, mejor dicho, y debajo del dibujo la leyenda, esto no es una pipa. Y un poco la lectura es que uno, si a priori te preguntaran ¿qué es eso? Uno dice, es una pipa, si uno viera solo la imagen. Y en realidad no. Es una representación. Sí. Bueno, con el yo pasa lo mismo. Yo digo, yo soy no sé qué, a mí me gusta esto, yo nunca haría tal cosa. Todas esas cosas que uno dice livianamente. Y en realidad es una representación de algo y no quita que aparezcan otras cosas que pueden llegar a contradecir algo. Y ahí es donde uno se angustia, por ejemplo, y puede ir al psicoanalista. Y puede sacar una consulta con Claro. Bueno, era un chivo encubierto. Claro, tal cual. Todo este preámbulo para eso. Pero bueno, esas son las identificaciones. Son esa, como decía yo, ese ropaje, esa armadura, esa matriz. Con todo el peso que tiene esa palabra, matriz es como una especie de molde. Porque esas identificaciones o esa primera identificación a la que vamos a asumir va a condicionar la serie de identificaciones sobre las cuales, porque tenemos muchas, ¿no? Si uno se pone a describirse... Sí, pasan los años y empezás a cambiar de forma de pensar, de vivir y un montón de cosas que te cuestionan lo que ya pasaste. Eso es lo que me interesaba también traer, ¿no?
en esta contraposición de lo que vos decías, Lau, como la esencia, lo que esto soy yo, y lo que se cambia, digo, creo que, no sé qué les parece a ustedes, pero la identidad o esto que llamamos el yo, contiene de esas dos cosas. Hay cuestiones que permanecen. Correcto. Y hay cuestiones que se transforman, y cada uno ahí creo que tiene una especie de lectura y de ética de dónde poner el valor, si es que se puede poner más de un lado o de otro. Hay quienes dicen, como que se aferran y como con orgullo a eso de yo soy el mismo o yo siempre tuve tal manera de ser, y hay otros que dicen, no, yo me alegro de poder transformarme, de crecer, bueno, no sé, lo tiro ahí al tema que opinan. Lo más lindo y lo más complejo del ser humano, yo creo que es un ser inacabado. Entonces todo el tiempo nos estamos construyendo y nunca vamos a llegar a un estadio de dejar de construirnos. Eso es súper lindo para mí y a la vez problemático, pero bueno, es lo que somos. Y sí, yo creo que existen estas dos dimensiones. Yo siempre lo pienso como un núcleo inamovible y a la vez una cantidad de elementos que se construyen, se arman, se hacen y deshacen, pero creo que el núcleo que configura nuestra esencia está basado en nuestros principios y nuestros valores, que nos hacen ser la persona que somos, independientemente del contexto de los problemas que tengamos y de todo eso, que es como cómo nosotros valorizamos, priorizamos y accionamos en función de ideas que son esenciales en nosotros y que elegimos y a las que nos aferramos. Por ejemplo, podría ser elegir la verdad, en mi caso, ¿no? Ante cualquier situación, la verdad como un principio, que no siempre ha sido así, pero cuando uno llega a una madurez y elige eso, se muere como vivió, ¿no? Para mí me gusta esto de encontrar cierta coherencia en las personas, lo valoro mucho, más allá de lo que les pase. Y por supuesto que uno después tiene otras cosas menos prioritarias en las que cambia de opinión, se moldea o sobre todo con el tema de los prejuicios, los va cambiando. Sí, sí. Bueno, hablando de identidad, la película que traje para charlarla es una película del año 1985 de Luis Puenzo, que es la historia oficial. Esta película, Alicia es una profesora de historia que tiene una familia conformada por Roberto, que es su marido, y su hija Gabriela, que es adoptada. A medida que avanza la película, ella empieza a sospechar, por diferentes motivos, que su hija puede ser apropiada, puede ser una hija de desaparecidos. En el momento que se pregunta de dónde viene, la identidad de la niña deja de ser una construcción privada y pasa a convertirse en una cuestión de derechos humanos, de verdad colectiva. Esto del espejo que comentaba Fedra recién, se ve en la película. Hay momentos en los que los personajes se miran al espejo y se preguntan, no hablados, sino que te das cuenta que están mirándose al espejo, como todos nos hemos mirado en el espejo en algún momento y nos hemos preguntado quiénes somos. Y en esta mirada vemos que se preguntan quiénes somos y a quién tengo al lado. ¿Quién es mi marido? ¿Quién es mi hija? La contradicción esta que tiene Alicia, de que es una persona que es una profesora de historia, pero al mismo tiempo ignora lo que está pasando en la calle, lo que pasó. Hay un choque de mundos, un contraste en esto de que se ve al marido de Alicia festejando y celebrando con la élite, y por otro lado te muestra en la calle sufriendo, protestando por personas que han perdido. Se ve esta dualidad del país que festeja y el país que sufre. Tranquilamente lo podríamos asociar con lo que está pasando ahora, que hay un montón de gente pasándola muy mal y hay gente que la pasa bien. Es muy triste ver en la calle, cada vez se ve más, es muy, muy, muy loco ver cada vez más gente pidiendo comida
pidiendo porque no llegan, gente durmiendo en las plazas. Para la película, la identidad no existe sin la verdad. Alicia tiene este remordimiento porque ama a su hija, la adora con toda el alma, pero si no es tu hija y tu hija ha sido secuestrada, le estás mintiendo a tu hija, te estás mintiendo a vos misma, y eso te carcome, ¿no? A menos que no sé, claro, tenés que seas indiferente a eso, seas como el marido que dice, no preguntes. El marido es todo lo contrario, el marido ha sido cómplice de todo esto, por eso pudieron adoptar a la niña, que claramente no es que la adoptaron, sino que se la apropiaron, en este caso también se ve esta dualidad en el hogar de la familia, como Alicia busca la verdad y Roberto Tapa la oculta. Claro. Es el censor, es el dictador en su propia casa. Se enoja cuando Alicia pregunta algo, la trata de imbécil, la insulta, hasta el punto que, bueno, llegado al final de la película, la termina agrediendo, inclusive esta mujer. Hay un momento en el que se encuentra Alicia con una abuela de Plaza de Mayo que está buscando a su nieta, y que posiblemente Gabriela sea su nieta. En este momento vemos que Sara, que es la abuela, no busca venganza, sino que busca como una especie de continuidad. O sea, Gabriela es la prueba de su propia identidad y de la de su hijo, que, o sea, representa que su hijo no fue borrado, que su hijo existió, que hay una prueba de que estuvieron ahí. O sea, su nieta existe, no es que desapareció y ya está. Está ahí y posiblemente sea. Nunca logramos saberlo porque lo deja abierto eso, pero esta cuestión de necesidad de saber qué pasó y, bueno, básicamente de sacar de esta oscuridad lo que realmente pasó y entender si es o no es, pero para tener una tranquilidad. No lo hemos charlado en otros episodios, esto de justamente no es lo mismo un accidente o causas naturales que la pérdida y no saber qué pasó. Al final de la película, tras un cruce que tiene Alicia con Roberto, le hace una jugarreta y Roberto llega, no encuentra a su hija, no la encuentra por ningún lado, y Alicia le dice: ¿viste qué feo que es no saber a dónde está tu hija? En lo cual él se vuelve loco, la golpea, la agrede, y ahí se forma el quiebre que queda abierto, pero claramente, o sea, claramente no, queda abierto porque queda el departamento vacío, y en ese momento es como Alicia termina como despojándose por primera vez es dueña de su propia conciencia, logra como una propia identidad sin tenerlo a Roberto controlándola y diciéndole qué tiene que pensar y qué es lo que no tiene que pensar. Me pareció una muy, muy linda película para tratar el tema, y bueno, siendo que hace poco cumplimos los 50 años del golpe. Hay algo que dijiste que en esta trascendencia de que la abuela busca a su hijo, busca la trascendencia de su hijo a través del nieto como una comprobación de que su hijo sí existió, que me hizo pensar en una de las características de los derechos humanos. Los derechos humanos están para proteger la identidad, la dignidad de las personas y la libertad. Y hay una característica de los derechos humanos, es que son irrenunciables. O sea, es imposible que alguien pueda negar y fingir demencia hasta lo último. Sin embargo, bueno, ha pasado, pero este punto que vos marcás tiene relación con eso. Como que es inalienable, se diría. Es irrenunciable, o sea, no es
no Sí, se porque puede. es parte de la condición humana misma. Claro. digamos, no lo podés eliminar. Y a raíz de eso también, bueno, la película es súper, hay que verla, no se puede ser argentino y no verla. Es con Norma Leandro. Debe ser la segunda película de todas las que han citado en estos 2 episodios que he visto, porque yo no veo cine, quiero aclararlo. Mátenme bueno. si quieren. Bueno, ganadora del Oscar, tampoco lo dijimos. ¿Sí? Sí, no me sí, quiero sí, equivocar. sí. Es la ahora. primera bueno, que ganó listo. el Oscar. Y sí es fundamental para verla, no solamente por lo que significa y por lo que expresa esta dualidad de estas 2 Argentinas que vivimos hasta hoy, y toda la gente que andaba boyando en el medio sin compromiso, que perpetúa la existencia de las 2 Argentinas. Sin una gran masa en el medio, sin decisión y sin jugársela, es imposible que existan 2 Argentinas separadas. Entonces esta mujer encarna ese no sé, no vi, algo habrán hecho, tan presente en nuestra sociedad y tan cómplice por omisión. Y la película se filma en el 85, como bien nos traía Augusto, pero en un clima muy difícil porque está en pleno proceso los juzgamientos, ¿no? Y intentar llevar a los responsables militares a juicio común, a juicio civil. Entonces tuvieron mucho coraje a la hora de realizarla, ¿no? Y tuvieron que tener muchos recaudos para hacerlo y para llevarla a cabo. Entonces es un testimonio muy importante de la Argentina que vivimos, y con un retrato de este gran peso que tiene la Argentina sobre la identidad y cómo la Argentina ha resuelto estas problemáticas y estas atrocidades de una forma ejemplar para el resto del mundo, y todo el mundo lo reconoce y lo señala a eso. El hecho de que la Argentina tenga poquitas y cada vez menos, pero oficinas del Estado en función de garantizar los derechos humanos, que no existe en otras partes del mundo. Por ejemplo, yo hace un tiempo veía en qué quedó, me pregunté, el caso de la nena Madeleine, que es una niñita que se perdió en unas vacaciones con sus padres, era inglesa, y en unas vacaciones en Portugal se pierde la niñita y hasta el día de hoy sigue sin aparecer, ¿no? Y apareció hace unos 5 o 6 años una mujer que dice ser hija de este matrimonio y que está reclamando hace muchísimo tiempo por distintas vías el ADN. Y los padres de Madeleine se niegan a prestar su ADN para saber si ella es hija legítima de ellos 2. Una cosa que para nuestro entender argentino nos resulta inadmisible, porque nosotros tenemos leyes que obligan a las personas a realizarse ADN. Eso no es común en otras partes del mundo, y es algo muy resaltable el hecho de que el Estado priorice el derecho a la identidad de las personas por encima de lo que quieran hacer, sus intereses propios. No, el Estado argentino no obliga a revincularse, pero sí obliga a la verdad como una parte, como decía el Augusto, la verdad como una parte esencial de la identidad, sin la cual la identidad no puede existir, ¿no? Sí, reparatoria del daño. Reparatoria, exactamente. Y en ese sentido también podemos mencionar un caso el caso más resonado dentro de este contexto de apropiación de niños, que nosotros por ahí lo tratamos hasta el punto de que se vuelve casi natural, pero es una atrocidad inimaginable. El caso, por ejemplo, de los hijos de Ernestina de Noble, que son 2 hijos claramente apropiados en dictadura, sin embargo, por el poder exagerado que tuvo la familia y que tiene hasta ahora la Corporación de Clarín, no se pudo esclarecer el hecho porque justamente hubieron 9, 10 años en el medio en el que los hijos de la señora, estos hijos apropiados, se resistieron, se negaron a prestar su ADN. Hubo 3 cambios de jueces en ese proceso. Termina concluyendo la jueza Arroyo Salgado, que era la esposa de Nisman. Terminan pidiéndole ropas para sacar el ADN de las ropas. No son concluyentes las pruebas. Se realizan las pruebas con el banco de datos genéticos de 52 personas nada más,
y aún así no son concluyentes, es decir, que no se pudo afirmar que no son hijos de. La señora esta muere en el 2017, obviamente estos dos chicos se quedan con una herencia megamillonaria, esta persona está en la lista de los 50 personas más millonarias del país, y queda esto sin esclarecer. Y los chicos estos declaran en un texto armado por sus abogados dos cosas que resuenan hasta el día de hoy, que dicen ellos: ¿por qué tienen esta obsesión de permanecer con esta duda durante tanto tiempo? ¿Qué es lo que están buscando? Como que están invitando al olvido, digamos, ¿no? ¿Para qué destapar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están buscando? Se está buscando la verdad, nada más que eso, ¿no? Y luego la segunda parte que es, bueno, ¿y qué están buscando? Que mi madre resulte ser una apropiadora. O sea, que el peso de la ley le caiga a ella. Vamos a decir una cosa, en el proceso judicial lo que sí está comprobado es que las actas de nacimiento de estos dos niños no son legales. Ella declara haberlo encontrado en una caja, vamos a decir una crudeza, en esa época se repartían los niños apropiados como si fuesen perros, como cachorros. Se los quedaban los genocidas, los repartían a través de instituciones religiosas, los agarraban los vecinos en los operativos. Si ya habían nacido esos niños, se los agarraban los vecinos y los cuidaban. Y hubieron muchos otros que fueron repartidos como perros. Entonces, nuestro país, ya para cerrar, tiene una huella muy profunda con el tema de la identidad, nos atraviesa culturalmente y es un llamado siempre a resguardar estas instituciones, tanto colectivas como estatales, que persiguen esta búsqueda de la identidad de estos nietos que siguen sin aparecer, que son una pieza que nos falta en nuestra identidad colectiva, porque tenemos identidad individual y identidad colectiva. Sí. Sí, y que un poco no es una sin la otra, me parece, ¿no? Como en el primer episodio de este podcast, que fue el de la amistad, yo había traído yo había abordado el tema en relación justamente a la identificación, y que comentaba que la definición de Freud es la manifestación más temprana de un enlace o una relación afectiva a otra persona. Y la vuelvo a traer ahora justamente por esto, porque cualquiera de estas identificaciones de las que hablamos no son sin otro u otra. Uh-huh. Quiero decir, no podemos construir el yo del que hablaba solos, absolutamente solos. Es algo profundamente y radicalmente social. Digo, condiciona en ese sentido. Entonces, desde ya que no es lo mismo nacer en estas circunstancias que nacer, no sé, en la década del 20, en una familia de inmigrantes, que nacer ahora, no sé, hace una semana en el Dalbian, un barrio privado. Quiero decir, eso también va a condicionar mucho, va a ser parte también de nuestra identidad, y a la vez lo que somos como dentro de lo personal también va a tener después un impacto, o va a ser parte de la historia a nivel de país, digamos, es parte también necesaria, como se diría, inevitable. Para cerrar este episodio, traemos un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges, que se llama Cambridge, y los últimos versos dicen: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.